279 agrupaciones políticas se disputan el poder regional en medio de una campaña poco imaginativa. La ciudadanía ha demostrado desinterés en estas elecciones. Por eso, la indecisión ronda el 68%. ¿Habrá sorpresas este 24 de marzo? Aunque hay más de 80.000 candidatos, esta campaña electoral será de las menos recordadas de la historia. Las cuñas estridentes en la radio, las publicaciones triunfalistas en las redes sociales y las caravanas con candidatos uniformados de 1000 colores no han despertado el entusiasmo de la gente. Por eso, los altos porcentajes de indecisión. En el programa de hoy analizaremos por qué, en estas semanas de proselitismo, se dejó de lado la confrontación de ideas políticas y hasta qué punto el marco legal alrededor de las elecciones impide un necesario debate que enriquezca la democracia. Los coletazos de esta campaña light entran en el radar de lo políticamente correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana; Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de la firma Sedatos; Inés Manzano, abogada ambientalista, ex candidata a la vicepresidencia de la República; y Germán Rodas, político, académico e integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Esta es la última semana de la campaña electoral para elegir alcaldes, prefectos, concejales, miembros de las juntas parroquiales rurales y por primera vez a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, ha sido una de las campañas menos interesantes y más superficiales de la historia, lo cual amerita hacer un análisis. Veamos este primer reportaje de Claudia Roura. 1. El número de candidatos. 80.261 candidatos para elegir 5.663 autoridades, que con los suplentes sube a 11.069 en las alcaldías, prefecturas, consejos provinciales, juntas parroquiales y el Consejo de Participación Ciudadana. En el 2004 fueron 27.000, en el 2009 33.000, en el 2014 unos 28.000 y en el 2019 más de 80.000, que es una cifra récord, 3 veces más el número de candidatos, lo que genera dudas y desconocimiento en la ciudadanía. ¿Tantos partidos y candidatos es mejor para la democracia? 2. Sin debate. Los medios de comunicación y algunos grupos gremiales y sociales no pudieron hacer debates por 3 razones. La gran cantidad de candidatos y la obligatoriedad de cumplir el principio de equidad en la promoción que determinan las leyes, además de la poca predisposición de los propios candidatos a exponer sus planes de trabajo. Esto impidió que la ciudadanía pudiera conocer las propuestas con mayor profundidad. Los candidatos más opcionados para ganar han sido los menos dispuestos a participar en este tipo de foros. 3. Poca promoción. El Consejo Nacional Electoral asignó $36 millones para la promoción de los candidatos a todas las dignidades. Los postulantes usaron sobre todo medios tradicionales como radio para difundir sus cuñas de promoción, además de redes sociales y campaña puerta a puerta. Sin embargo, su promoción no ha trascendido como tal en la opinión pública. Los 43 postulantes al Consejo de Participación menos aún, porque no pueden hacer proselitismo político y el CNE se encarga de su promoción. 4. Farandulización de la política. Los partidos y movimientos políticos una vez más candidatizaron a gente que viene de la farándula, el deporte y los medios de comunicación para ganar votos, como Carlos Luis Morales, Jefferson Pérez, Jaime Iván Caviedes, Carlos Sevilla, Sofía Caiche, Renato Abad, Kerly Morán, Úrsula Strange, Tomás Delgado, alias La Vecina, candidato a la alcaldía de Balsar, entre otros. ¿Es una campaña políticamente correcta? Bien, empezamos el debate. Inés Manzano, ¿es una campaña políticamente correcta esta? ¿Cuáles son esos grandes pasivos? Desde el punto de vista, o sea, desde mi observador, lo que hemos visto es que no hay con 81.000 candidatos tiempo a escuchar nada.
O sea, absolutamente nada. Y no hay algo que ha sido construido desde antes. Por eso es que tú banalizas el tema de las candidaturas, o sea, es decir, banalizas entre comillas, que pones a alguien que es conocido porque no has trabajado. Es un desinterés, es lo que yo veo, del ser humano, del ciudadano, del votante. Es una falta de respeto por parte de los candidatos. Y creo también, y me atrevería a decir, que entre los candidatos hay un ego que yo nunca lo he visto, jamás en las elecciones. O sea, encima de que ellos mismos se autodestruyeron por haberse inscrito Así tantos, es. no quieren debatir, Exacto. se creen por encima del bien y del mal. Y ni siquiera han podido hacer, si tienes 17 candidatos, que más o menos es como que el promedio de candidatos en las ciudades, por ciudades. Si tienes eso, ¿por qué no hiciste alianzas? Si tú los ves en las pasadas, hubieron muchas alianzas y por eso lograron concejales en varios partidos políticos. Pero aquí, yo por eso digo, es un tema de ego, un tema de desinterés hacia el público y de no conocer tu público cuando tenemos un bono demográfico por segundo año, 2019, chicos y millennials que representan casi el 40% De eso vamos a hablar más adelante. Gracias, Inés. Ángel Polibio Córdoba, ¿cambió para siempre la forma de hacer política y eso se lo debemos a los consultores como usted, por ejemplo? Bueno, no tanto a los consultores. Al marketing político, a los asesores. A los consultantes. ¿Así? Bueno, pues un saludo también y esta gran oportunidad de conversar sobre este tema que pues, tanto preocupa a la población. Sobre todo pues porque es una campaña tan diferente, no observada, no solamente en cantidad, o sea, el número de candidatos, sino en calidad. Y eso es lo grave, porque cuando hay pocos, a lo mejor la calidad hace que suba el nivel. Yeah. Pero ahora tenemos que, no se sabe por qué, nos preguntan a nosotros, ¿a qué puede deberse? ¿Pero que son malos candidatos o malas estrategias de campaña? No son malos candidatos, algunos, el hecho de que sean desconocidos no puede decirse que son malos. Lo que pasa es que las agrupaciones políticas también, de lo que sea hace años, 50, 60, 70, 170, ahora más de 270, y los que están participando en esto, que hayan pasado de los 87,000 a los ahora 81,278, 65% más, frente a un crecimiento de la población electoral, pues que no pasa del 12%, una cosa así. Entonces tenemos que, ¿a qué se debe? Le preguntamos nosotros. También es un reflejo de lo que pasa en el país. ¿Y qué es lo que pasa en el país? La economía muy grave, tremendamente grave. La desocupación. Y eso dicen, ¿por qué tiene que ver con que estén ahora tantos candidatos? Porque muchos candidatos dicen, bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de estar ocupados por lo menos unos 3, 4, 5 meses. Y si es que llega a triunfar, vamos a tener una gran oportunidad de que también les dé trabajo a los que no tienen trabajo actualmente. Rudy Hidalgo, es grave lo que dice Ángel Polibio Córdoba. Sí. Es decir, se está haciendo un negocio de las campañas electorales. Más que eso. Así de grave. Sí, bueno, más que eso, Carlos, muchas gracias por la invitación. A mí me parece que el tener más de 80,000 candidatos, el tener 278 movimientos y partidos políticos, más bien nos habla de un problema de fondo, Carlos, para mí. Y el problema de fondo es que tenemos un debilitamiento sostenido, importante y muy peligroso de movimientos y partidos políticos. Y eso sí es de fondo y creo que vale la pena analizarlo, porque cualquier democracia que se crea o que se precie de serlo, debe tener y debe promover a tener partidos políticos fuertes. Y el hecho de tener tantos candidatos nos está hablando de que no tenemos partidos políticos fuertes. Es decir, el pensar que los partidos políticos tienen que salir a buscar gente de farándula, porque si no tienen gente de farándula, no consiguen los votos necesarios para llegar a una curul o a llegar a un puesto de representatividad, es grave y es complicado. Entonces, esta campaña, como usted decía, es políticamente correcto, me parece que nos queda debiendo por el lado de
obviamente el tema de los partidos y movimientos por el lado de un sinnúmero de candidatos que no se los puede conocer, pero también nos queda debiendo por el lado de qué está pasando con los candidatos que no quieren debatir, especialmente aquellos que están punteros. O sea, llama la atención que candidatos de grandes trayectorias políticas, hemos visto en Guayaquil, en Quito, para no dar nombres, se han hecho para atrás. ¿Por qué? Porque los dice seguramente el consultor, el candidato que está arriba no debe debatir. No te prestes. Yo en eso quisiera ser, yo soy bien crítica, desafortunadamente, con todo cariño, como es Polibio, yo creo que hay consultores y consultores, es decir, hay consultores de todo y ahora tenemos una de las cosas que ha proliferado son los consultores políticos que obviamente no, creo yo que no conocen mucho y se están equivocando el momento de aconsejarle a su candidato el no debatir. Porque ¿sabe qué, Carlos? Yo creo que el debate es lo más sano que puede haber en democracia y es lo más sano para un candidato. Bien, Germán Rodas, pero ¿qué pasa ahí? Los candidatos se vuelven más bien como productos, como marcas, y dejan de ser políticos. ¿Cómo entender esta metamorfosis de los candidatos a medida que van pasando las elecciones y las campañas? Yo creo que debemos partir de la señalado algo importante. Este es el resultado de algo, no es solamente una diáspora electoral que ocurre porque sí. Estamos cosechando lo que sembró el gobierno anterior desde la perspectiva de romper con el pensamiento doctrinario y político de las gentes, de acabar con las organizaciones políticas. Les interesaba aquello de tener un grupo de votantes, entre ellos los jóvenes, a quienes se les ha dicho, por ejemplo, que ser político o tener ideología es un pecado. El vicepresidente de la República, al posesionarse, hizo hincapié en que no era político ni que tenía ideología. Muchos de los candidatos repiten lo mismo. ¿Se refiere a Sonnenholzer? Así es, muchos de los candidatos repiten lo mismo. Es decir, si no hay política en la construcción del pensamiento y si no hay doctrina e ideología, ¿qué es esto de hacer política? Pero yo no creo ahí que sea solo un problema de Correa. Usted ve que a lo largo del mundo, en la democracia occidental, los partidos están en una crisis. Sí, y vemos que en sí, Francia llega un presidente que no es del sistema político, vemos lo que acaba de pasar en Colombia, que son alianzas, son movimientos en los que se candidatizan. Entonces, ahí hay un problema. Los partidos no están siendo o no están resolviendo los intereses de la gente. Desde luego, lo que estoy señalando es que para esta campaña, que es la que se viene de manera inmediata al correísmo, estamos mirando lo que se sembró. Despedazar a los partidos políticos y terminar con las ideologías, con los paradigmas. Los partidos políticos son fundamentales en la democracia primero. Pero yo digo, los consultores y mucha gente que hace asesoría dice que en este tipo de campañas, las campañas seccionales, lo que te interesa es que te solucionen el problema inmediato. La calle y quizás algo más complejo como el empleo. Entonces, ¿para qué estar hablando de si soy de izquierda, de derecha? No sé. Entonces, allí viene el tema de los consultores. Ángel Polibio nos ha dicho, hay consultores y consultores. Hay unos que les dicen, no hablen, en la campaña electoral anterior, no hablen del tema de la corrupción, no conviene, a la gente no le interesa. Ahora, como le interesa al país, todos hablen sobre el tema de la corruptela. Desde luego, les instruyen de alguna manera cómo actuar en la política. Eso es erróneo. Pero detrás de cada postura, Carlos y amigos, detrás de cada postura que dice voy a adoquinar, voy a hacer esto, voy a poner la pileta, o voy a dar agua potable, o voy a construir albergues para niños, hay una posición ideológica, no se puede desterrar aquello. La posición ideológica está detrás del discurso, por más simple que sea. Lo gravísimo es que hay una fuerza gravitante en el país para decir simple y llanamente la oferta. Esta no es campaña electoral, esta es farándula político-electoral. Y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto también está en radio. Retransmitimos por 101.7 FM Quito, Radio Sucesos. Luego del corte regresamos con más de este debate sobre la campaña electoral 2019. ¿Fue políticamente correcta? Bien, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Germán Rodas, se suponía que esta elección, al tener la renovación obligada, porque ya no rige la posibilidad de reelegirse indefinidamente, en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades, se iba a sentir una disputa política, porque es la posibilidad de cambiar de era. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué eso no se dio? ¿Por qué se vuelve esta campaña, que muchos pensábamos que podía ser emocionante, la más aburrida de la historia? Porque además los partidos políticos
no han tenido la posibilidad de construir nuevos cuadros, de fomentar la participación social, ha habido un alejamiento, claro, también por el atosigamiento del sistema, pero además porque la política ha sido entendida simple y llanamente en muchos sectores, tampoco vamos a generalizar, como una forma de estar en el arribismo permanente, inclusive para formar parte de la corruptela. Somos testigos de que los corruptos se compraron y alquilaron un partido, y el país está impasible frente a esa realidad. Es decir, solamente para hablar de este tema. Y entonces la política electoral se ha constituido en una algazara en la cual mucha gente propone una serie de cosas y las propone sin sentido. Los amigos consultores, algunos de ellos les dicen, a la gente le interesa oír el tema siguiente. Di que el agua es perfecta en esta copa, pero que estaría mejor en una si es de otro color. Entonces repite aquello sin fundamento. Creo que ahí hay un daño también. Incluso políticos de mucha trayectoria que están participando. No quiero dar los nombres, pero vemos en Quito y Guayaquil la gente valiosa que estuvo en las elecciones anteriores. Y entonces las ideas se sepultan, la doctrina desaparece, las utopías son puestas en el cesto de la basura y ocurre que la política corre el riesgo efectivamente de ser un mercado con gravísimas consecuencias para el elector. Ahora, Ruth, yo creo que también el concepto de oposición se perdió en estas elecciones. Es decir, hasta las elecciones anteriores del 2017, incluso la consulta popular, el grupo que había que golpear era el correísmo, pero como ahora el correísmo no necesariamente protagoniza, es como que las oposiciones se quedan sin tener un contendor. Esa es otra lectura que a mí me deja. Por lo tanto, como no haya un correísmo al cual enfrentarse, todo termina siendo como pañaguado, sin mayor interés. Sí, yo pienso que parte del análisis que usted hace es correcto. Sin embargo, yo creo que también el problema está por otro lado. Acordémonos que estuvimos 10 años en donde había un producto comunicacional y estuvimos, la sociedad ecuatoriana y los ciudadanos, estuvimos siempre pensando o siempre pendientes de lo que nos ofrecía esta estructura y este aparataje comunicacional tan bien construido, en donde nos vendieron productos comunicacionales, nos vendieron entelequias, la partidocracia es mala, el partido político es malo, y obviamente hay que tomar otra cosa que es muy importante, que quizá estamos perdiendo de vista. Fueron 10 años, es una generación, muchos jóvenes no conocen otra cosa más que durante estos 10 años el lavado del cerebro permanente acerca de que es malo ser político, que el político está muy mal visto, digamos, socialmente, políticamente hablando y en la democracia. Por lo tanto, usted tiene un fenómeno actual que es que los millennials o los post-millennials, que ya no son millennials, obviamente están desinteresados en política. 85% jóvenes no les interesa la política y eso es un daño también en el imaginario de todos, porque significa que hay un grupo de gente joven, un target de gente que no le interesa la política y por lo tanto también no quiere ser ni candidato ni participar y tampoco quiere interesarse y por último ve además otra forma de comunicarse quizá en los próximos años, pero no está viendo al partido y al movimiento político como el sitio a partir del cual pudieran ejercer su pensamiento. Inés Manzano, ¿y en Quito y en Guayaquil está funcionando la estrategia de los grandes consultores antes que la de los grandes políticos? Yo creo que es como cantos de sirena, lo de los consultores. Hemos visto encuestas en las que dependiendo de quién contrata, tú lo ponen en primer lugar. Y yo creo que aquí hay dos situaciones importantes. Una es el tema de los partidos políticos, su egoísmo, su falta de visión y su falta de compromiso y falta de diálogo. Y el otro es el de los votantes, como señalaba Ruth. Y en estos dos tienes algo que también los pone transversal, que para mí es la caducidad de las instituciones para las cuales estamos, digamos, votando en este momento y también en los próximos 3 años vendría a ser presidencia y asamblea. Por ejemplo, ¿quién Porque la caducidad es, lo que me refiero es, mira, los sistemas de gobierno que tenemos los tenemos desde el siglo XVIII. No han cambiado, son inmóviles. Por ejemplo, se me ocurre... Pero ha cambiado el tema de salud, el tema digital, el tema de, yo qué sé, energía, el de movilidad. Todo esto va cambiando con estos nuevos chicos, con el bono demográfico que hablábamos, pero estas instituciones siguen obsoletas y los líderes quieren que todos nosotros vayamos hacia algo que ha sido inmóvil y que ha pertenecido tantos años. Entonces, en función de lo que planteas, yo puedo decir,
a lo mejor una prefectura ya no funciona dentro del sistema nacional. Deberíamos pensar otra cosa que no sea una prefectura. Las alcaldías yo creo que sí, porque es lo más cercano. Sí, y me gusta también el tema de los concejales rurales, me parece que es bueno, pero las prefecturas creo que son cosas que tienen que cambiar. Y de hecho, por ejemplo, cuando tú ves lo que el Foro Económico Mundial te dice, le dicen ellos los soft skills, o sea, las capacidades suaves que requieren ahora los chicos, y son persuasión, manejo de tiempo, creatividad, etcétera. ¿Y cuáles son aquellas nuevas carreras que están buscando? Son inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con computación o con digitalización. Entonces tú dices, a ver, estamos en esta era y nosotros seguimos discutiendo de quién va para prefecto, para que haga qué. Riego, las carreteras, bueno, que hay un ministerio de pero... obras. No, es importante, pero tú lo puedes hacer. Mira, ya el tema, por ejemplo, el tema de la asamblea, que supuestamente era representativo, era solamente para las leyes, ahora hay una función ejecutiva que también hace leyes. Y las hace porque son ley económica, porque tiene gente en el Congreso o porque hace las regulaciones de menor nivel. Entonces estás viendo un cambio, pero para estas elecciones, tú dices, bueno, o sea... te estaban dorando la píldora de una manera no adecuada. Ángel Polibio Córdoba, ¿y cuál es el riesgo de elegir el que gane? O sea, no sabemos quién va a ganar en muchos casos, pero ¿cuál es el riesgo de elegir esas personas de las que no hemos oído una campaña, una propuesta consciente, sensata, porque hay tantos candidatos que se perdieron esos mensajes? Bueno, el riesgo es un riesgo muy, muy alto, porque es el momento que el país, no solamente hablando del país en general, de las provincias, de los municipios, de las juntas parroquiales, deben estar ahí personas realmente conocedoras de la materia. Personas que pueden llegar a ser dirigentes para mejorar la situación tan difícil que está sucediendo, que está pasando, que está padeciendo el país y cada uno de los rincones. Pero ¿quiénes van a llegar allá? No quiero utilizar una palabra que a lo mejor es una palabra que viene a ser muy grosera, algún aventurero. No quiero decir eso. Pero sí personas que ven en la próxima función que están buscando una gran oportunidad simplemente de tener un trabajo, de tener una oportunidad de estar más cerca de aquellos que a este momento no tienen trabajo y que son los que los ayudan. Estas personas, ¿de quién están rodeadas? De personas que tienen interés, de que su amigo personalmente vayan. Y hay otro asunto. De lo que se habla de la consultoría, yo creo que sí vale la pena insistir. Los consultores no siempre conocen la realidad de lo que está sucediendo en aquellos lugares donde tienen que ir los que llegan donde ellos. Hay ahora una proliferación incluso de consultores internacionales. Nos topamos con muchos casos. Vienen y nos dicen, pero nuestro consultor dice esto internacional. Le digo, ¿y su consultor sabrá cuál es la capital de la provincia a donde está yendo? He llegado al colmo de que los consultores internacionales ni siquiera conocen cuál es la división territorial del país, cuáles son los municipios, cuáles son los... ¿Y en qué son buenos esos consultores entonces, Polibio? Son buenos, tal vez, tienen buen nombre. Tienen buen nombre. Dice, en tal parte le ha ido muy bien, en esta otra parte le ha ido muy bien. Entonces, pues, esa es una mala práctica de lo que significa una buena campaña electoral. Bien. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Uno de los problemas más graves de estos comicios es el alto índice de indecisión en la ciudadanía. Según la encuestadora Sedatos, al menos del 68% no sabe por quién votar. El análisis aquí en la mesa de Políticamente Correcto, luego del corte. La explicación de los candidatos para justificar su ausencia en el debate político propio de una campaña es que su prioridad ha sido el contacto con los ciudadanos. Pero esta estrategia parece que no ha sido muy exitosa si la comparamos con los niveles de indecisión aún latentes. Claudia. Carlos, los candidatos en todo el Ecuador se han dedicado a ofrecer en campaña seguridad, empleo, movilidad y todo tipo de regulaciones que corresponden a las principales necesidades ciudadanas de cada zona, pero dejaron de lado otros temas no menos importantes: medio ambiente, turismo, salud, educación, recreación. Tampoco trabajaron en temas para un grupo importante de la población, aquellos jóvenes de entre 16 y 35 años que representan al 44% del padrón electoral.
Según algunos estudios, esta generación de millennials y centennials muestra poco interés en la política. Esta puede ser una de las razones por las cuales, según la encuestadora Cedatos, en su último estudio el porcentaje general de indecisión es del 68%, cuando los comicios seccionales están a una semana. Pero además, cerca del 80% de las personas consultadas dicen sentirse desinformadas, inseguras, molestas, confundidas e indiferentes frente a las elecciones seccionales. Creen que los candidatos dan un mensaje confuso a la población y que no están suficientemente preparados para asumir las funciones por las que compiten. De las dignidades que se elegirán el próximo 24 de marzo, la lucha por las alcaldías es la que tiene mayor conocimiento, interés y promoción, mientras que la elección para consejeros de participación, el menor. El 90% de la gente no sabe cuántos consejeros debe elegir por cada papeleta. Por eso hay cifras que critican la labor del recién nombrado Consejo Nacional Electoral por la falta de difusión del proceso acerca de cómo votar, así como mayor difusión de los candidatos. Carlos, si hay una ciudadanía tan desinformada, ¿qué podemos esperar de las próximas autoridades seccionales, así como del Quinto Poder? Bien, gracias Claudia por ese informe. Ángel Polibio Córdoba, ¿y qué podemos esperar de esas autoridades cuando vemos un nivel de indecisión tan alto? ¿Eso es inédito? ¿Ese nivel de indecisión es inédito en una elección en Ecuador a una semana de las elecciones? Es inédito. Yo he hecho el seguimiento a las elecciones desde el año 1978, cuando se hizo el referéndum para que la población escoja el proyecto de constitución, el nuevo proyecto, el de la Constitución del 45 reformada, y todo siempre hemos estado haciendo este seguimiento. Llegan el nivel de indecisión, faltando una semana, 30, 40%, por ejemplo, en la última elección del año 2017, el día 18 de febrero, la indecisión estaba en alrededor del 38%. En el 1 de abril, después para la segunda vuelta, también estaba más o menos en 30%. Pero a una semana tenemos que nosotros que la indecisión llega, como decía Claudia, al 68%. Claro. Y es más, para los vocales del CPS es 89%. Para los concejales, pues consejeros y juntas parroquiales, alrededor de 70%. Y usted apunta a 52 para alcaldes. 52% ¿Y eso para sigue alcaldes. siendo alto para elegir un alcalde? Pero lógico, solamente en los 220 municipios o 222 municipios tenemos 2, 3, 4 que tienen menos de 50% de indecisión. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De los candidatos? ¿De quién es la culpa? Yo creo que es una culpa que viene a ser conjunta. Los candidatos, cantidad de candidatos. Hay un cantón que tiene 16,000 electores y tiene 23 candidatos. En tanto, vamos a decir, Quito, que tiene alrededor de 2 millones de electores, tiene 18 candidatos. Entonces, fíjese esa tremenda dispersión. Nosotros cuando calculamos los errores, hacemos siempre el cálculo de estas varianzas que llamamos, ¿no? Las variaciones, que son tan grandes que pero lo ponen en una fotografía. A un ciudadano, sin saber qué hacer, en una provincia, a otro ciudadano que dice, mejor no quiero saber nada, frente a un compromiso muy grande, que es las elecciones de la próxima elección. Y además, el alcalde tiene unas funciones muy importantes. Yo no sé si vale la ciudadanía. pena lanzar, si no sé si lo van a pasar después, un dato tremendamente serio, que le decimos a la población, usted sabe que la votación en el Ecuador es obligatoria, ¿no? Pocos países son donde el sufragio es obligatorio. Y si fuese voluntario, ¿usted votaría? En especial en estas votaciones, 56% dice que no votaría. No votaría. Ahí se ve el reflejo de la indecisión. Entonces, De ¿qué cierta pasa? forma. ¿Depende solamente del elector? No. ¿Del candidato? No. ¿De quiénes tienen que organizar toda la acción eleccionaria? No solamente. Todos ellos hacen el Bien. gran problema. Inés Manzano, entonces ahí quiere decir que la estrategia de los candidatos tampoco está funcionando, esta de no hacer olas, de ser simplemente políticos que te ofrecen determinadas cosas, no debatir, porque sigue habiendo indecisión, o sea, tampoco es que funciona alejarse de la política. No, y sabes que escuchándolo a Polibio, es increíble esa alta cifra cuando estamos en una era digital.
donde tienes mayor acceso a información, mayor acceso a los videitos que te hacen, etc. Entonces la conclusión vendría a ser que no es el mejor video, sino realmente el que llega a tener esa empatía con las personas y a identificarlas. Pero también creo que, y voy a hacer un mea culpa, ¿no? Porque yo vengo del sector privado y creo que no hemos hecho lo suficiente para hacer que la población reconozca cuáles son los problemas reales que se vienen, las tendencias reales que se vienen y un liderazgo real. Por ejemplo, las ciudades al 2030 supuestamente van a tener el 80% de la población. Se vuelven importantísimos los alcaldes. Entonces, por eso a mí me molesta una elección en la cual tú ves unos alcaldes que son un poco flojos, que todos están hablando acerca de lo que salió en la encuesta. Si la encuesta salió que la delincuencia era alta, entonces todos hablan de seguridad, lo cual es verdad que necesitamos seguridad, pero es un macro concepto. Oye, seguridad hay que aterrizarla, ¿no? Y creo que el no haber identificado estos problemas que se vienen. En el Ecuador, esto que te digo, el promedio es mundial, pero en el Ecuador, al año pasado ya había el 70% de la población en las ciudades. Eso significa que va a haber una presión en recursos naturales, en energía, en la manera de trabajar, en la manera, por ejemplo, de inclusive de alimentarnos. Entonces, es lo que un poco, y de educación también. Entonces, un poco es, pues te decía, hay que hacer un mea culpa. Tal vez uno, o desde mi posición, yo no hice el suficiente, digamos, apoyo para esto. Germán, entonces, ¿es necesario que los alcaldes sean políticos? Con estas cifras que hemos visto, esta necesidad de que las ciudades se vuelvan muy importantes. Los alcaldes sobre todo tienen que ser políticos, no administradores. Todos tienen que ser políticos con formación ideológica. Superaríamos esta diáspora de candidaturas, entre otras cosas, si es que la ley permitiera, por ejemplo, las alianzas, con lo cual las alianzas fortalecerían las doctrinas y el pensamiento. Pero sí se ven alianzas entre las listas pero 1, 105, 14, no sé. Pero alianzas serias, alianzas de partidos. Una cosa, Carlos, la ley no favorece las alianzas porque, por ejemplo, para la reposición del gasto electoral no toma en cuenta el porcentaje que obtuvo la alianza, sino que la fragmenta. Y entonces, ese es, por ejemplo, un factor de ruptura. La ley impide que ganen los que han obtenido una votación importante porque se aplica un método de distribución extraño. Y adicionalmente, tenemos candidaturas que reproducen, lo dice muy bien Inés, reproducen un modelo que a estas alturas, el modelo político-administrativo quizás no es el mejor, hay que pensar en serio en reformar aquello. Y desde luego hay que pensar reformando el modelo, favoreciendo las alianzas, generando acciones que permitan que la población se politice, no al contrario. Demostrarle al país que es posible que una acción del alcalde, del concejal y del prefecto responden a una visión de vida, no al oportunismo, y no favoreciendo que los jóvenes huyan de la política como que fuera una epidemia, porque efectivamente en el pasado inmediato la epidemia o gobernaron mal, pues son los partidos que gobernaron los causantes de aquello, y desde luego el último gobierno, el anterior, que sembró las dudas respecto de lo que es pensamiento crítico y propuestas e ideas de cambio. Luis Hidalgo, ¿y has ya fallado también el CNE en la organización de este proceso electoral como una de las causas para interpretar lo que decían las encuestas de Sedatos, esa molestia, porque no sabes ni a quién elegir, ni cómo elegir, ni por qué se eligen? Yo siempre pensé que una candidatura o una elección con 278 partidos y movimientos corriendo en ella iba a ser un tremendo desafío para el Consejo Nacional Electoral, cualquiera que sea y de cualquier manera que estuviera conformado, porque no iba a alcanzar en el corto espacio de tiempo de un proceso de 45 días de campaña, por más esfuerzos que haga, para poder poner ante la ciudadanía, ante los ojos de la ciudadanía, el perfil de los candidatos de todos y además también su forma de pensamiento y sus ofertas. Por lo tanto, que yo coincido en que allí también hay parte de responsabilidad conjunta, Carlos. Es decir, un proceso de esta naturaleza requería la intervención de otros actores, ¿no? Por parte de la institucionalidad, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, que de alguna manera trate de poner en conocimiento de quiénes son los más de 80,000 candidatos. Por otra parte, también los movimientos y partidos políticos que hubieran entrado a esta campaña
con maneras efectivas de poder socializar a sus candidatos y sus propuestas, y también la sociedad civil, la ciudadanía, teniendo interés en Pero informarse. ese siempre ha sido su punto de vista, Ruth. Usted Toda siempre la vida, ha así anhelado eso, ha pedido Pero eso, hay que pero seguir siempre, en eso, ¿no? siempre nos damos con la piedra en los dientes. Es decir, esa participación ciudadana no hay. Lo que pasa es que hay que seguir forzando eso, Carlos, porque si no, siguen tomándose decisiones o sigue el ciudadano a espaldas de los procesos democráticos, políticos. Entonces hay que insistir y hay que seguir martillando que la ciudadanía tiene la obligación ética y la obligación patriótica de informarse por quién va a ejercer su voto. Bien. Si no, estamos en una puerta giratoria. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Rudy Hidalgo, a una semana de las elecciones, la integración del quinto poder puede ser una bomba de tiempo, y ahí es el espacio en la que se presentaron los ciudadanos. Los ciudadanos que usted tanto anhela están en esas 3 papeletas. Pero el tema del Consejo de Participación Ciudadana es bien delicado, Carlos, porque nosotros, como usted recordará, estuvimos siempre en contra de que eso exista, justamente porque nosotros vimos ya en el 2008, cuando en la Mesa 12 se discutió la creación de este consejo, en que el riesgo más grande que tenía este consejo era que a la larga iba a ser cooptado políticamente, y que esa idea o ese ideal de que los órganos de control sean electos por fuera de la política, eso no iba a pasar. Y de hecho sucedió lo que todos sabíamos que iba a pasar. Ya, pero ahora que hay unas elecciones a puertas, que se ven que hay 43 candidatos nuevos que supuestamente no son de partidos. Bueno, ahora tenemos esta discusión clara que se ha dividido la población, digamos la ciudadanía, en varias propuestas. Una de estas inclusive está hablando del voto nulo, y otras están a favor de que debería más bien promoverse que democráticamente se elija. En mi calidad de observadora difícilmente puedo dar en este momento un criterio que vaya por un lado o el otro. Lo que sí quiero decir es que la participación ciudadana no puede ser cooptada, le pertenece al pueblo, y no puede ser una participación ciudadana parte de un quinto poder del Estado. Eso riñe. Germán Rodas, pero entonces fue acertada, por ejemplo, la campaña del voto nulo como propuesta política. Usted dice que a esta campaña le faltó un condumio político. ¿La tesis del voto nulo fue un buen espacio para repolitizar las elecciones, en cierta manera? Parto con un previo antecedente. Ese engendro llamado el quinto poder no puede estatizar la lucha de la sociedad civil. La sociedad civil no necesita participar desde una dirección del Estado, tiene que hacerlo por fuera de él. De tal manera que ese engendro, más allá de lo que ocurre en el resultado electoral, debe desaparecer en el plazo inmediato. El voto nulo, que no solamente lo promueven sectores vinculados a la derecha, vinculados al centro o a la izquierda, sino un sector importante de la ciudadanía, pone en el debate este tema. Allí sí un debate ideológico y un debate político y un debate estructural. Yo soy de aquellos que creen que no puede haber el quinto poder, que eso debe desaparecer. Coincido con mucha gente en el sentido de que a lo mejor allí hay gente honesta, decente como candidatos, independientemente de que también el señor Correa habrá armado su propia lista, su propio grupo para que participen, y que hay que tener recelo. Ojalá ganen aquellos que tienen decencia en la vida nacional, pero inmediatamente después tenemos que llevar la bandera para que ese quinto poder deje de existir y que la sociedad civil se exprese de otra manera. Pero la misma organización electoral no le da la fuerza suficiente al voto nulo en un caso hipotético de que este gane, porque un voto nulo es una papeleta anulada, pero cada papeleta tiene más de 3 opciones de voto válido. Es que Entonces, ahí es el problema. sí, ha ingresado en la política nacional el tema del voto nulo como un factor importante de debate y como una construcción ideológica también y política. O sea, el único debate de la campaña ha sido ese. Creo que ese es importante. Por eso es que no hay que perseguir ni al voto nulo ni a los que están a favor, hay que hablar los temas de fondo. Sin embargo, el voto nulo ahora es una expresión política trascendente, importante, que creo que, como usted dice, Carlos, nos ha llevado a un debate respecto no solamente de una institución, sino del valor cualitativo que debe tener esta expresión política. Perfecto. Que la ha tenido siempre. Yo me acuerdo todavía, Ángel Polibio se acordará con mayor razón, el voto nulo en las elecciones convocadas por la izquierda, y votábamos, cuando estaba en la papeleta, por Manuel Agustín Aguirre. El voto nulo era, por lo tanto, una expresión política. Vea, Polibio, pero en ese punto, ¿se puede esperar que haya mayor voto nulo en estas elecciones de Consejo de Participación Ciudadana? ¿Hay unas proyecciones matemáticas? Y en segundo lugar, ¿cómo está manejando el CNE este tema del voto nulo? Como que se ha enredado también ahí en cuanto... Bueno, el voto nulo ha estado siempre en alrededor entre el 8, 12, 14%. Es posible que ahora haya un voto nulo mayor. Pero no tan grande. Pero no tan grande. Y también como
resultado de que la gente no sabe cómo votar, no sabe por quién votar. O sea, ante esta situación, lo único que me queda es mejor anulo y voto. O sea, hay voto nulo por convicción, pero también por un error, porque puedo votar por 4 y no por 3. Del ciudadano quiere votar decentemente. Mejor anulo el voto antes que votar sin saber por quién voto. Pero otra cosa que también lo que está pasando es que la información es lo que más ayuda en todo. Se dice que más bien, primero hay que hacer estudio, investigación, informarse para saber después qué comunicar. Y después, ¿dónde comunicar? ¿Cuándo? ¿En qué forma? Que tiene que ser la parte de la estrategia. Eso y también cómo manejar todo este vehículo que se va hacia el 24 de marzo. Eso no ha habido. ¿Por qué? Porque hay una falta de información, de investigación de quiénes son los que están tomando las decisiones para saber qué comunicar. ¿Es culpa del Consejo Nacional Electoral? ¿Ha cometido ese error? Yo no creo que puede ser el resultado de que no le importa hacer las cosas, pero la estructura de lo que es la autoridad electoral, primero transitorio durante un buen tiempo y después un espacio tan corto. Tenemos ya un CNE que no es cooptado por un partido único. Así es. ¿Por qué ahora criticamos ese CNE? ¿Qué pasa, Carlos? Que la información se ha vuelto una información nacional cuando tiene que ser una información local. Si son los candidatos a concejales, a miembros de las juntas, a alcaldes en las provincias, la información tiene que darse a esas personas y no se ha acudido a un asunto. Volviendo, ¿fue un error que el CNE transitorio no se haya extendido inclusive a la organización de elecciones? A mí sí me parece que ellos entraron ya, se embarcaron, ya estaban tomando vuelo para hacer las cosas bien. Aquí se bajan y vienen los nuevos. Y bueno, hay que ver también cómo es lo que están llevándose entre ellos, ¿no? Ahora, entonces, los medios de comunicación tradicionales, perdóname que le diga esto, han dado demostración ahora de que son los más eficientes. Televisión y lo que es radio y prensa, y llegan además a ser el 70% de la población. Y ellos están a la expectativa. De lo que nosotros como medios informamos, para ellos tomar una decisión. Claro que las redes tienen importancia, 20%. Pero mire, entonces en lo que resta, en esta semana que resta, de este domingo al próximo domingo, tratemos, y deben tratar los medios de llegar a las localidades, llegar a la radio local, informar a ese pobre ciudadano que está sin saber qué hacer. ¿Cómo está el ciudadano en este momento? Bien. Está tremendamente preocupado por lo que puede venir. Inés, usted cierra. Quiero terminar diciendo, el tema del CNE no deja de vestir una importancia, es como ponerle la guinda al pastel. La pelea interna que existe, en la cual sale Enrique Pita diciendo con nombre y apellido los partidos políticos que están, digamos, disputándose o haciendo lo que no deben, de acuerdo a él, hace que tú termines diciendo, o sea, encima que tengo que ir a votar porque es obligatorio, no tengo idea por quién voto, o sea, encima mi voto es probable que se vaya al traste porque no hay seguridad al interior del sistema electoral. Entonces tenemos corrupción e impunidad, que han sido las dos palabras que durante 10 años hemos heredado. Y ahora, en vez de haber hecho una diferencia, yo coincido que se tenía que haber sido continuado el que estaba en transición. Estamos poniéndole más estrés al voto y a la indecisión de las personas en ir y acudir a hacer este derecho y esta obligación que tienen. Y eso es lo que se refleja en la percepción ciudadana. Exactamente, sí. Bien, nos vamos a un último corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Ángel Polibio Córdoba, ¿podemos decir que esta campaña seccional ha sido políticamente correcta? Pues esta campaña no creo que haya sido políticamente correcta, insuficientemente correcta, yo diría, porque de otra manera no estaría el entusiasmo solamente en el 28% de la población y el 60% desinformado, inseguro, molesto, confundido y el resto indiferente. Esa es la reacción de la población ante un proceso electoral realmente difícil, confuso, insuficientemente informado. Inés Manzano. Las personas lo que están manifestando es la falta de credibilidad, la falta de confianza.
si el mayor problema nuestro es el económico y el empleo, piensan que estas dignidades no pueden cambiarle esta situación a ellos. Entonces eso también como que deriva en que no han podido hacer una participación o digamos hacer una inclusión de los posibles votantes en todo el proceso previo, y entonces ahí es cuando vemos el facilismo electoral o partidista de poner a quienes pues tienen un gran conocimiento de la población, pero tal vez lo que no tienen es esa experiencia, esa parte en la cual van a aportar con su contingente de una manera positiva, con los cambios modernos a los que se enfrenta, y como vuelvo a repetir, nuestro bono demográfico está muy abandonado en estas elecciones. Germán Rodas, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que lo políticamente correcto es instituir en la vida electoral la democracia radical, la participación de la sociedad, ojalá organizada con pensamiento, de tal manera que la doctrina, la ideología sean sustento de la vida de los ciudadanos a través, adicionalmente, de los partidos políticos. No se puede denostar las ideologías y la vida de los partidos políticos y construir a partir de aquello grandes alianzas que permitan pensamientos plenamente organizados en 4 o en 5 corrientes para terminar con esto que significa la farándula electoral. Rudy Hidalgo. Para que esta campaña sea políticamente correcta, necesitamos algunas cosas. Por parte de los ciudadanos, necesitamos entender que la democracia es un asunto de todos, y para poder votar bien debemos informarnos. Y por parte de los partidos y movimientos políticos, necesitamos que los partidos y movimientos políticos debatan ideas, argumentos, visiones, y no solamente se coloquen o solamente se preocupen en fomentar imágenes. En lo personal, esta campaña electoral me genera varias preocupaciones. En primer lugar, está el llamado marketing político, que ha convertido a los candidatos en objetos de consumo identificables más por el color de sus camisetas que por sus ideas. El deterioro de lo político, incluso en figuras de gran trayectoria, es sorprendente. Alejados de lo nacional, ¿cómo pretenden ser líderes sobresalientes? La segunda preocupación es esta aparente desconexión ciudadana de los temas públicos, al punto de que la campaña electoral ha sido de poco interés, lo cual se refleja en la alta cifra de indecisión y de desconocimiento. El trabajo de los políticos, las autoridades que dictan y aplican las leyes y los medios de comunicación, en este sentido, ha sido insuficiente. La democracia no puede evolucionar si no se aplican los correctivos del caso. Pero eso es materia para otro análisis. Hasta el próximo programa. El próximo domingo 24 de marzo el Ecuador vivirá una nueva jornada electoral para renovar a las autoridades seccionales y crear un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Ecuavisa prepara una transmisión completa para ustedes y en Políticamente Correcto les tendremos un programa especial. Los esperamos el domingo a partir de las 20 horas.